Buenas tardes. La macroeconomía es el estudio de los agregados económicos. Podemos entender cómo funciona la economía y obtener recomendaciones para la política económica. Podemos saber qué causa el desempleo y las recesiones, qué se puede hacer para evitarlo o para así poder reducir sus efectos. También podemos estudiar qué determina la inflación, cuáles son sus costos y qué se puede hacer para controlar la alza de los precios. El análisis macroeconómico nos puede ayudar a determinar las principales vulnerabilidades y potencialidades de una economía, aspectos muy importantes a la hora de decidir sobre la realización de un proyecto de inversión. La macroeconomía está presente en todas nuestras decisiones económicas. Es la rama de la economía y se ocupa de las fluctuaciones del nivel general, de la actividad comercial, de los factores determinantes de la inflación, de las tasas de interés y de los tipos de cambio, así como de los efectos de las políticas del gobierno, como la política fiscal, la monetaria y la de tipo de cambio, que son consideradas principalmente por sus efectos sobre la economía en conjunto. También nos interesa la realidad. Una vez que tenemos cierta noción de lo que ocurre, podemos avanzar en la obtención de conclusiones de política económica, predecir lo que puede ocurrir y evaluar el estado de una economía particular, sus oportunidades y riesgos. La macroeconomía surgió como una disciplina dentro de la economía de la Gran Depresión de los años 30. Su gran precursor fue John Keynes. Él fue el que le dio gran impulso al estudio de la macroeconomía. Su hipótesis central fue que la Gran Depresión era un problema de insuficiencia de demanda y por lo tanto su solución pasaba por estimular la demanda agregada. Keynes ofreció una teoría de la depresión económica que consistía, como es sabido, en que los mecanismos de mercado no son confiables al efecto de rebotar en forma espontánea de una depresión y que preconizaba el gasto público, de ser preferible con un déficit del balance del gobierno, a fin de estimular la demanda global. Lo más importante, desde el punto de vista científico, es que presentó un marco analítico que podía ser utilizado para calcular los efectos del gasto público y de los impuestos por un monto determinado sobre la actividad económica, permitiendo así estimular el tamaño de la intervención requerida. Las críticas al enfoque keynesiano han dado origen a importantes contribuciones que han cambiado radicalmente el estudio de la macroeconomía. La teoría keynesiana se orientó a la construcción de modelos macroeconómicos que permitieran estudiar el impacto de diversas políticas y derivar recomendaciones de política con el propósito de estabilizar el producto. En estos modelos, la demanda agregada era la clave en la determinación del producto. La dominancia de la macroeconomía keynesiana duró hasta principios de la década de 1970. Esta teoría fue muy criticada. La evolución de la macroeconomía ha pasado por simples discusiones teóricas de acerca de cómo hacer buena ciencia. Sus evoluciones también han estado siempre ligadas a fenómenos reales. La siguiente crítica a los modelos tradicionales surge de los modelos conocidos como el ciclo económico real. La idea desarrollada, entre otros, por Finn Kirtland y Edward Prescott, plantea su inversión original que modelos de equilibrio general sin imperfecciones pueden dar cuenta de las fluctuaciones económicas. Los desarrollos keynesianos no han quedado atrás de estos desafíos, y es así como surge lo que hoy se conoce como la nueva síntesis neoclásica. Hoy en día, la mayoría de los bancos centrales de países industriales usa este tipo de modelos para realizar sus proyecciones y análisis de políticas. Esta nueva síntesis sigue la tradición keynesiana de considerar rigideces de precios, pero en modelos con expectativas racionales, comportamiento dinámico de los agentes económicos,
y en un contexto de equilibrio general. La definición más precisa a la macroeconomía es el estudio del crecimiento y las fluctuaciones económicas. Gracias a esto, nuestro interés es estudiar los activos, la evolución de determinantes de los niveles de educación, dado a que son una explicación importante de los diferenciales de crecimiento de países, el impacto productivo y la inflación. Existen principios básicos en el funcionamiento de la economía. En el largo plazo, el crecimiento del producto depende del crecimiento de la productividad y la acumulación de factores. En el largo plazo, mayor o menor inflación no tiene impacto sobre el desempleo. Por lo general, una reducción de inflación requiere una reducción de nivel de actividad. Las expectativas responden a las políticas y por lo tanto deben ser consideradas en evaluación del impacto de las políticas monetaria fiscal. Por lo general, cuando se analizan las políticas monetaria y fiscal, muchas veces se consideran como cambios aislados a los instrumentos. Desde el punto de vista macroeconómico, el mundo ha progresado significativamente, en particular en los países industriales. La economía también pasó a desempeñar un papel más importante en el mundo globalizado. Los asesores económicos se han vuelto más importantes en la formulación de políticas de gobierno y en las organizaciones internacionales. Muchas gracias.